Vamos comenzando con la clase. Ok. Permítanme. Ok. Bien, pues bienvenidas a la clase de aspectos biofísicos del territorio. Tuvimos clase pasada, ya vimos cómo vamos a trabajar. Perdón, no recuerdo bien si ya hablé con ustedes cómo van a ser las calificaciones y de qué va a tratar la clase. No, ya recordé, sí la tuvimos, ¿verdad? Bien. Creo que más bien la clase pasada no la tuvimos, pero la primera sí. Bien, pues qué bueno que ya están conectadas. Y ok, me parece que una de sus compañeras sí me envió correo, pero las demás no me lo han enviado. Ok. Guillermina. Muchas gracias, Guillermina. Les encargo por favor a las otras dos chicas que me envíen los datos que les comentaba. Ya les digo cuáles son. Regularizar los datos la semana pasada estuvo un poco complicada, pero ya lo hago esta semana, ¿sale? Muy bien. Ok. Entonces vamos a comenzar con el primer tema. México es un país megadiverso. Bueno, como les comentaba, esta asignatura es más que nada para que conozcamos nuestros recursos, lo que contamos, qué hay en nuestro país. Empezamos a conocer nuestro territorio, ¿no? Lo que contiene nuestro territorio. Ok. Entonces, bueno, permítanme un segundito. Ya, gracias. Ok. Ya, gracias. Ok. Bien, entonces comenzamos. Primero que nada, la última clase que tuvimos, les comentaba que había algunos conceptos que les pedía que buscaran, que consultaran para que en la clase de hoy pudiéramos revisarlos. Y la primera parte es, bueno, ¿qué es la diversidad? ¿Qué es la diversidad? O bueno, ¿qué es diversidad? ¿Qué significa diversidad? ¿A qué se refiere? Si no lo buscaron, no se preocupen, les pido que lo contesten con sus propias palabras, lo que ustedes tengan ahorita en mente, ¿no? Ya cuando hayamos visto el tema, hayamos visto el concepto, pues sí les voy a pedir que pues me lo digan por lo que vimos, pero ahorita como vamos a ver apenas el concepto, les pregunto, ¿qué es diversidad? Las tres, por favor, les pido que contesten, ya sea mediante el micrófono o aquí en el chat. Las leo o las escucho. Porque, pues bueno, como son ahorita poquitas, es para que todos participen. Tenemos la oportunidad de que todos participen en la clase, ¿sale? Entonces, ¿qué es diversidad? Las leo o las escucho. Adelante, Arlette. La diversidad es una de presencia de variedad, diferencia o semejanza de un grupo o organización de un ámbito o espacio determinado. Muy bien, muchas gracias, Arlette. Perfecto.
Guille dice, se considera la presencia de personas con diferentes antecedentes y entornos étnicos, ¿ok? Bien, gracias. Cecil, ¿qué es diversidad? Pues diversidad es la variedad de especies, organismos, sistemas de creencia, cultura. Pues la variedad, ¿no? La riqueza de diferencia. Muy bien, gracias. Así es. Bueno, Guille lo puso un poco más como en la parte cultural. Y en general, sí es la diferencia, ¿no? ¿En qué? En lo que haya de todo. La diversidad son las diferencias, las variedades que hay, pues en el universo, ¿no? Pueden ser diferencia de culturas, bueno, variedades de culturas, de seres vivos, de formas de pensar, de tipos de lapiceras que existen, de mochilas, etcétera, ¿no? Diversidad son la variedad de cosas que hay. Ahora, hay diferentes tipos de diversidades, ¿no? Hay diferentes tipos de variedades dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Ok. Ahora, ¿qué es la biodiversidad? Muy bien, muchas gracias, Guille. Dice Guille, es la variedad de vida que existe en nuestro planeta. Eso incluye especies, ecosistemas, entre otros. Bien. Adelante, Arlette. Que es la variedad de vida en nuestra Tierra, que incluye cantidad o la diversidad o la variabilidad de los seres vivos, o como las relaciones que establecen entre sí o en el medio ambiente. Muy bien, exacto, muchas gracias. Cecil, ¿qué es la biodiversidad? Sí, lo que dejan las compañías, pues en la palabra lo dice, la diversidad de la vida. Muy bien, muchas gracias. Bien. Permítanme un segundo. Ya, gracias. Ok, bueno. Como vimos algunos en el curso propedéutico, pues bueno, el universo, nuestro universo, está formado de materia y energía. Bueno, contiene materia y energía. La energía es aquello que fluye y que tiene la capacidad de realizar trabajo en nuestro planeta. Y por trabajo me refiero a cambios o procesos en nuestro universo, ¿no? La materia es aquello que se puede sentir, aquello que existe, ¿no? Lo que forma y que no es que tenga energía, no es la energía, ¿no? Sino que lo que se transforma a través de la energía y está a través de la energía, ¿no? Y puede transformar, ser transformado a través de la energía. Bien. Ok. Toda nuestra materia está formada por unas partículas muy pequeñitas, unos elementos muy pequeñitos llamados átomos. Estos átomos hay de diferentes tipos dependiendo del elemento que los forme
y tienen diferentes configuraciones. Ok. Bien, estos átomos son capaces de juntarse, hacer enlaces con otros átomos, dependiendo de su configuración, y a partir de 2 átomos o más, se le considera a esta asociación una molécula. Ahora, como hay diferentes tipos de átomos, es decir, de diferentes elementos, y además estos tienen configuraciones distintas, porque, bueno, tienen configuraciones distintas, pues bueno, hay diferentes tipos de compuestos. Estos compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos tienen una configuración tal que les permite unirse con los otros, que están formados mayormente a base de carbono, y bueno, forman parte de los seres vivos. Los no orgánicos, los inorgánicos, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Forman otros tipos de estructuras, etcétera, ¿no? Bien, eso no significa que los orgánicos no se puedan convertir en inorgánicos y viceversa. Bien, bueno, cuando estas moléculas o estos átomos orgánicos entran en una configuración tal que hacen enlaces orgánicos, entonces hacen moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas tienen la capacidad de unirse con otras más, hacer cadenas muy largas, y a esto se les llaman macromoléculas orgánicas. Estas macromoléculas orgánicas pueden llegar a formar, no siempre, pero pueden llegar a formar parte de una célula. Recordemos que a partir de que hay una célula, se supone que ya se le considera un organismo vivo. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. A partir de la célula ya es un ser vivo. Menos de una célula no es un ser vivo todavía. Puede ser parte de un ser vivo, pero no ser un ser vivo. Es decir, las mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, no son una célula. Son parte de una célula, pero no son un ser vivo. Solo son parte de uno. Estas células, pues bueno, recordemos, hay unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Las unicelulares son estas células que pueden vivir por sí mismas solas y van a seguir viviendo. No pasa nada. Las multicelulares son aquellas células que se juntan con otras, tienen la capacidad de juntarse con otras, aunque pueden vivir por sí solas, por separado, pero al estar juntas, pues obtienen un beneficio mucho mayor. Mientras las pluricelulares son aquellas células que necesitan estar con otras células, ya que están más especializadas y llevan a cabo funciones que otras no pueden, y entonces necesitan unas de otras, y son más de una, ¿no? Bueno, cuando estas pluricelulares, se juntan con otras del mismo tipo, llegan a formar algo llamado tejido. Estos tejidos, al juntarse con otros, pueden llegar a formar órganos como los pulmones, el corazón, cualquier órgano que nosotros conozcamos, ¿no? Y estos órganos, al reunirlos por la función, llegan a formar aparatos o sistemas que a su vez llegan a formar organismos más complejos, como las abejas, las flores, bueno, las plantas, los seres humanos, estas aves, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, los organismos, todos los organismos tienen un ADN, algo que les dice cómo comportarse, a dónde ir, qué hacer, qué necesitan, etcétera, ¿no? Y este ADN pertenece al de la especie en particular de cada organismo. Es decir, hay un ADN para una cadena de ADN para este pájaro,
que es diferente, muy diferente al de esta abeja, que al de esta flor, que al de este árbol, que al de esta persona, que al de este coyote, caracol, etcétera, ¿no? Todas son diferentes, pero cuando se reúnen las cadenas de ADN, bueno, los organismos con cadenas de ADN similares, porque necesitan los mismos recursos y además pueden tener descendencia, que puede tener más descendencia, se le llama, y están compartiendo, bueno, se dice que son de la misma especie. Y entonces estos individuos, si comparten en un mismo tiempo y lugar, es decir, se reúnen en la misma época del año, en el mismo lugar, se les llama población. Y cuando estas poblaciones, que son de una especie, se juntan con otras poblaciones de una sola especie y están en el mismo lugar y tiempo, es decir, cuando se mezclan las poblaciones, se les llama comunidad y biológica. Y cuando estas comunidades biológicas se les junta con su medio ambiente, orgánico e inorgánico, ser vivo y ser no vivo, llegamos a formar ecosistemas, y cuando esos ecosistemas se juntan con el resto, pues llegamos a la biosfera. Ok. Segundito, déjenme, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, ya entrando en el concepto de biodiversidad, la biodiversidad, es la variedad de especies biológicas vivas que tenemos. Ok. Bueno, ahora, todo está conectado a nuestro planeta, ¿no? La materia, la energía, etcétera, ¿no? Ahora, entre los seres vivos también estamos todos conectados. ¿Por qué? Bueno, entre los seres vivos, tenemos organismos que se encargan de transformar la materia inorgánica en orgánica, como lo son los autótrofos. Aquellos son plantas como estas, algas, las que existen en el agua, y bacterias, algunas cianobacterias. Bien, estos organismos son consumidos por otros organismos que no pueden transformar la materia inorgánica en orgánica, sino que solamente consumen materia orgánica. Ok, ellos se comen a los productores primarios, se les llama productores primarios, y entonces se transforman en productores secundarios, terciarios, etcétera, ¿no? Ok, y entonces tenemos una red trófica toda conectada. Es decir, los animales se comen a las plantas, etcétera, y bueno, en algún momento todos estos seres vivos tienen desechos o mueren. Y una vez que tienen sus desechos o mueren, hay organismos que se encargan de alimentarse de esos desechos, los deshacen más hasta regresarlos a la tierra, como sustancias inorgánicas, o sea, todas estas sustancias orgánicas que atravesaron toda la red trófica, se deshacen y se transforman nuevamente en sustancias inorgánicas que nuevamente consumen los autótrofos. Ok. Y entonces todo está conectado. Por ejemplo, este saltamontes se comió, a ver, aquí dice, disculpen, fue quien se comió esta retama,
Y entonces pudo haber sido comido por un pájaro o un jabalí. Y a su vez puede ser comido por un águila. Y además no solo come saltamontes, sino también pulgones, ¿no? Este pulgón no solamente es comido por este ave, sino también es comido por nuevamente otro jabalí. Y además el pulgón se comió al romero. Este conejo puede ser comido por el águila, que también se comía al pájaro, o puede ser comido por el lince. El conejo se alimentó de este árbol, y esta fue la cadenita, ¿no? O esta fue la cadenita. Entre el lince y el águila se pueden alimentar ellos dos. Es decir, uno se puede comer a otro, ¿no? Ok. Entonces, toda nuestra red trófica, todo nuestro planeta está conectado unos con otros. Bien. Ahora, vamos por partes, ¿no? La primera es diversidad. Como decían ustedes, es la variedad, la diferencia y por lo tanto la variedad, y entonces abundancia entre personas, animales o cosas, entre todo lo existente en nuestro planeta, o no solo en el planeta, sino en el universo, ¿no? Es la diferencia y por lo tanto de variedad, ¿no? De la abundancia en nuestro planeta. Ya nosotros sabemos qué es lo que queremos clasificar, etc. Ahora, ¿qué es la biodiversidad? Como dicen ustedes, es la variedad de seres vivos que van a existir en nuestra Tierra, y a su medio ambiente y los patrones naturales que la conforman. Y entonces, no solamente estamos hablando de la vida, sino lo que hace que esté la vida y cómo esté, ¿no? Y que además la biodiversidad es el resultado de la evolución a través de los procesos naturales y también de la influencia de las actividades del ser humano. Es decir, a través de los cambios que ha habido en nuestro planeta, los organismos se han ido adaptando y entonces han ido cambiando y evolucionando, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia? Disculpen un momentito, perdón. Disculpen. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la importancia de la diversidad? ¿Ustedes qué consideran que sea la importancia, o cuál consideran que sea la importancia de que exista la diversidad en nuestro universo o en nuestro planeta? Las leo o las escucho. Adelante. A ver, un segundito. Adelante, Cecil. Gracias. Pues podría ser la red que se entreteje entre toda la vida, porque pues no conozco mucho de la cadena de la red trófica, pero pues al parecer de lo que nos explicó es que pues todos estamos conectados y se empieza a faltar una especie, como que esa red se desbalancea. Y pues todos al final subsistimos de la existencia de todas las especies, ¿no? Y los ecosistemas. Ok, muchas gracias. Arlet, Guille, ¿cuál creen que sea ustedes la importancia de la diversidad? Sustento de la vida, como digamos que hay varios, ¿verdad? Importancia de la biodiversidad, como el sustento de la vida o bienes y servicios ambientales como
igual valor cultural y protección del patrimonio natural. Ok, muchas gracias, Arlet. Guille, ¿usted qué piensa? ¿Cuál cree que sea la importancia? Bueno, la diversidad es importante en varios aspectos, porque eso nos puede brindar como la oportunidad de enriquecernos mutuamente unos a otros, aprender muchas cosas, o tanto en la refiriéndose a la biodiversidad, puede enriquecernos para darnos alimentos, tal vez. Perfecto, muchas gracias, Guille. Bien, pues bueno, en general se respondió cuál es la importancia de la biodiversidad. Hablando en general de la diversidad, como dice su compañera, podríamos decir en resumen que la diversidad nos ofrece una gama de opciones de utilización de la potencia de los recursos y solución de conflictos. ¿A qué me refiero? Bueno, si hablamos de diversidad de recursos, ya sean seres vivos o seres no vivos, pues bueno, tenemos una gama de opciones para utilizar para subsanar las necesidades de nosotros como los seres humanos. Ahora, o las necesidades que haya pues en nuestro planeta, ¿no? También, en cuanto a la parte cultural, pues bueno, nos da una gran variedad de opciones o nos puede otorgar más opciones para resolver conflictos que existen en nuestro planeta. Ahora, si nos vamos a la parte, como mencionaban ustedes también, de la importancia de la biodiversidad, es que también al estar todo conectado, la existencia misma de lo que conocemos y de nosotros mismos, la existencia de lo que conocemos y de nosotros mismos depende de esta diversidad, ya que dependemos de que todos los procesos que llevan a cabo los seres vivos y que también se llevan a cabo en la parte no viva de nuestro planeta, llámese el proceso de los volcanes, los vientos, huracanes, la marea, todo, el ciclo del agua, todos los procesos nos otorgan muchos bienes y servicios a los seres humanos para poder seguir existiendo como lo hacemos. ¿Y por qué hablo de la biodiversidad? Bueno, por un lado, sí es muy importante proteger las otras formas de vida existentes en nuestro planeta, más que nada por la responsabilidad que tiene uno como ser humano, al saber que, bueno, mucho de la pérdida de la biodiversidad tiene que ver con ellos, ¿no? Es como, pues si tú creas el problema, lo tienes que solucionar tú, ¿no? Y el resto de los seres vivientes no tienen la culpa, o no tienen la responsabilidad de todo lo que nosotros como seres humanos hemos hecho. Ahora, por otro lado, y es algo que se debe de decir, es que la importancia de la biodiversidad y la diversidad es, para nosotros, es nuestra propia existencia. ¿Por qué? Si nosotros como seres humanos somos muy frágiles, ¿no? Sí resistimos, pero no tanto, ¿no? No tenemos ni cómo. Si se contamina nuestro aire, pues ya valió, ¿no? Si deja de haber suficiente alimento, también ya no podemos seguir existiendo. Se contamina el agua también, etcétera, etcétera, ¿no? Hay organismos que son mucho más resistentes a estas condiciones. Entonces, si deja de existir la vida en nuestro planeta como lo es, será porque si se desequilibra mucho nuestro planeta en cuanto a los procesos y organismos que viven ahí, pues bueno, nosotros podemos potencialmente dejar de existir.
por los delicados y sensibles que somos como especie. ¿De que va a seguir existiendo vida? Va a seguir existiendo si nosotros nos extinguimos. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida siempre encuentra la forma, ¿no? Vida había antes de que estuviéramos como especie aquí, y también vida habrá después de que nos vayamos, ¿no? Bacterias extremófilas, insectos que aguantan muchos cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez no toda la vida que nosotros conocemos y como la conocemos, pero va a haber vida. Entonces, nosotros también tenemos que entender que la biodiversidad, o proteger la biodiversidad, no solamente es por compromiso, por puros principios de que pues es responsabilidad del ser humano todo lo que está pasando, sino también porque depende de eso que sigamos existiendo. Bien. Ok. Ahora, vemos aquí, ¿no? La biodiversidad es la variedad de la vida en la Tierra y los patrones naturales que la forman, según la Secretaría de Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2000. Entonces, como veríamos, una variedad de formas de vida en la Tierra. Y además, los procesos naturales que llevan estos organismos. Los procesos naturales que llevan a cabo estos organismos para existir. Bien, y entonces, actualmente, la biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y recientemente por la influencia de los seres humanos. Nosotros también hemos creado como seres humanos, como especie, otras especies porque también somos parte del ambiente, ¿no? El ser humano no está exento de ser parte del ambiente, a pesar de que muchas veces se nos dijo, no, la naturaleza y aparte el ser humano, nosotros somos parte de la naturaleza. Que muchas veces o en gran medida y más recientemente hayamos perdido la noción real de formar parte de la naturaleza es otra cosa. Pero somos parte del ambiente, de la diversidad, de la biodiversidad, y hemos creado también, gracias a nuestra influencia, han existido nuevas especies. Ok. Y bien, se han identificado hasta la fecha más o menos alrededor de 1.75 millones de especies, la mayoría de estas especies pequeñas, hongos, insectos, bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, aparte de que se han identificado 1.75 millones, actualmente hay alrededor de 13 millones de especies, es decir, más o menos que están como que identificándose entre que sí, entre que no. Entonces, imagínense, de este 1.75 pasamos a 13, y ahí, un momentito. Ya, gracias. Ya, gracias. Entonces, pasa a 13 millones. Pero las estimaciones van entre 3 y 100 millones de especies. ¿Por qué? Porque no todo nuestro planeta está completamente explorado. Por un lado, falta mucho por explorar, y por otro, en el lapso en el que se han estudiado, puede que hayan desaparecido varias y han aparecido otras más, ¿no? Entonces, son muchísimas especies las que ya se identificaron y las que posiblemente pueden existir, ¿no?
Y pues bueno, uno puede pensar, ¿no? Bueno, pues estas gran cantidad de especies pueden existir, no sé, en las profundidades del fondo del mar, o nos vamos a las partes terrestres, o del fondo del mar o del fondo de un río, etcétera, donde pues es más complicado para los seres humanos. Perdón, esos lugares que es más difícil acceder a ellos. ¿Por qué? Pues porque pues bajo el agua no podemos existir tan fácilmente. Pero también podemos hablar de muchos lugares terrestres, ¿no? Muchas selvas, etcétera, pues no son tan fácilmente exploradas, y además para saber exactamente cuántas especies hay en todo el mundo tendríamos que tener un detector de especies que pudiera hacer un análisis genético de todas las especies existentes en un mismo momento de todo el planeta y clasificarlas, ¿no? Pero eso no se puede, es imposible. ¿Y por qué digo que algo que explore todo el planeta al mismo tiempo, en el mismo momento? Bueno, perdón, y absolutamente todo, porque también se estima que pueden ser entre 3 y 100 millones, porque se cree que muchas de las especies son muy esquivas, es decir, suelen huir de los seres humanos o de otras especies que podrían amenazarlas. Entonces, disculpen, jóvenes, está muy alto el volumen aquí afuera. Un segundito. Ya, gracias, es lo malo de estar en fiestas patrias y estén anunciando aquí en el megáfono de la comunidad. Bueno, ok, entonces sí, hay muchas especies que pues son muy esquivas, o simplemente pues al no estar el ser humano en todos los lugares al mismo tiempo a la vez y viendo todo, pues puede que haya muchas que no hayamos podido encontrar. E incluso, pues bueno, les decía, podemos irnos de lugares no explorados y especies no encontradas desde la parte de lugares muy poco alcanzables, como los que están debajo del agua, hasta lugares poco accesibles también, como en medio de la selva, y también podemos llegar a la parte de una misma ciudad. Como sabemos que en un charco de agua puerca de la ciudad no hay nuevas especies que no se han explorado, porque pues no ha sido necesario. Nuevas especies de bacterias, ¿no? No se ha dedicado la gente a estudiar cada charco y cada parte del charco en todo nuestro planeta, de toda una ciudad, o de todas las ciudades existentes, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que las estimaciones de la cantidad de especies que existen pueden ir entre 3 y 100 millones, ¿no? Ahora, también digo, podrían no ser 13, ser menos de 13 y ser 3, porque podríamos decir, bueno, también puede que ya hayamos encontrado todas, ¿no? Y es válido llegar a pensarlo, es algo que pues simplemente no sabemos, no somos capaces de saber. Bien, ahora, hay varios niveles de expresión de la biodiversidad. Si nos damos cuenta, nos hablaba, ¿no? De variedad de seres vivos, el medio ambiente en el que están y los patrones naturales que lo conforman, ¿no? Patrones naturales. Entonces, hay varios niveles de expresión de biodiversidad porque es la diversidad de seres vivos, sus formas de vida, etcétera. Entonces, tenemos el nivel paisaje, que es la riqueza de interacción entre ecosistemas, es decir, diferentes variedades de cómo interactúa un ecosistema con otro. Es decir, en nuestro planeta no tenemos así como esta área nada más es de pino y esta área solamente
Y entonces a partir de esta línea ya empieza a ser desierto y a partir de esas líneas ya empieza a ser océano, ¿no? Si nosotros vamos al pueblo, no, perdón, al bosque, a la parte natural que hay a los alrededores de nuestra comunidad o nuestra casa, nuestra población humana, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, de aquí a acá, dijimos que bosque y selva, perdón, bosque, desierto y ¿cuál era el otro? Y océano, ¿no? Aquí las especies van a empezar las especies del bosque, no se van a cortar de tajo en esta línea, sino que van a empezar a ser menos frecuentes conforme se van acercando aquí a la selva. Y lo mismo con la selva, se van haciendo menos frecuentes hasta acercarse aquí, y aquí van a converger, y entonces también las especies van a converger con las del mar, etcétera, ¿no? Es decir, los cambios van apareciendo de manera gradual y paulatina. Ok. Bien. Eso en la diversidad de paisajes, ¿no? Ahí también está el nivel de ecosistemas, que es diversidad de comunidades y ecosistemas. Recordemos, pues bueno, las comunidades es conjunto de especies que viven en un mismo tiempo y espacio también. Y ecosistemas, es decir, cuando se le agrega la parte abiótica, no viva. Ahora, aparte, son los diferentes tipos de ecosistemas que hay, ¿no? A nivel especies es la riqueza de especies y poblaciones, es decir, que tantos organismos de diferentes especies tenemos y en dónde, y congregadas cómo. Y finalmente tenemos la diversidad genética. Permítanme un segundito. Adelante, Sácil. Gracias. Aquí tengo la duda sobre los ecosistemas, que dice diversidad de comunidades y ecosistemas, y decía como que hay, no sé, seres no vivos en un ecosistema o abióticos. ¿Cuál sería un elemento no vivo en un ecosistema? Ah, claro. Las rocas, el suelo, el aire, el agua, los minerales, todos ellos son seres no vivos. Pueden contener seres vivos. En el aire pues hay muchas bacterias, hay insectos, etcétera, pero no, el aire como tal no es un ser vivo. En el agua, hablándolo en el sentido del método científico, tampoco pues está viva, ¿no? Son moléculas de H2O. Sí hay muchos seres vivos en el agua, pero no es un ser vivo. Entonces, la parte abiótica es la parte no viva. Gracias. ¿Sí? ¿O tiene más duda? ¿No radio más? No, yo creo que el agua sí estaba viva, o sea que era vida. Ok. Y por ejemplo, o sea, pero ahora entendiendo como este nivel de que pues son, o sea, viéndolo desde una visión científica que son solo moléculas, entonces pues no se consideraría como vida. Claro, sí, cuando hablamos desde la parte de la cosmogonía de nosotros como seres humanos, diferentes comunidades humanas, sí, le podemos otorgar al agua vida, porque, bueno, también que no, científicamente no esté comprobado que esté viva, no significa que no lo esté. Pero pues ahorita hablando de la parte un poco más estricta en el sentido académico, pues sí podríamos decir que no está viva, ¿no? Contiene vida, pero no está viva. Ahora, si nos queremos ir a te digo la otra parte, entonces pues sí está viva. Pero ahorita, bueno, hablando de la parte de biodiversidad, de lo que estamos viendo, la vamos a tomar como no viva. Sí, gracias. Gracias a usted. Bien. Y bueno, finalmente vamos con el nivel de diversidad genética. El nivel de genes. Es decir, aparte de que hay una gran diversidad de especies,
que pues a final de cuentas son reproducibles entre sí, entre nuestros genes también hay una gran biodiversidad. Es decir, estoy segura de que Cecil no se parece tanto a Guille ni a Arlette, ¿no? Las tres ni tampoco nos parecemos conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, las cuatro pues sí somos seres humanos, etcétera, hablamos español, estamos aquí reunidas, etcétera, ¿no? Pero, tenemos características fisiológicas y físicas, y muchas características más dictadas por nuestro ADN que nos hace ser diferentes. En las mismas familias, entre hermanos o padres e hijos, hay diferencias genéticas. Entonces, como son parte de los patrones de la vida, también hay biodiversidad a nivel de expresión de genes. Ok. Ahora, bueno, ya vimos más o menos qué es la biodiversidad. Vamos a pasar con el tema principal, que es México, un país megadiverso. ¿Qué es un país megadiverso? ¿A ustedes qué les suena? ¿Qué es un país megadiverso? ¿Ustedes qué creen que sea un país megadiverso o qué encontraron acerca de un país megadiverso? Pues se refiere a toda esa variedad, pero no solo de vida, sino de expresiones culturales, bueno, sí, de los seres humanos. Ok. Bien. Guille dice un país que posee la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas. Bien. Arlette, ¿usted qué piensa que sea un país megadiverso? Ah, ya no está Arlette. Bueno. Ok. Bien. Entonces, pues sí, viene con la diversidad de un país, la biodiversidad de un país, pero vamos a ver qué es lo que hace que nosotros digamos, este es un país megadiverso, ay no, este no es un país megadiverso. ¿Y por qué México lo consideramos un país megadiverso? Bien, ¿qué son los países megadiversos? Son aquellos países donde habita más o menos alrededor del 66 al 75% de la biodiversidad total de nuestro planeta. Es decir, de los más de 100 países existentes en nuestro planeta, de todos esos países que son considerados en nuestro planeta, solo 17, el 10% más o menos, son considerados megadiversos. Es decir, que en el 10% de los países del planeta existe el 75% de la biodiversidad. Y en el otro 90%, bueno, está repartido el 75% de la biodiversidad. En el otro 90% está el 25% de la biodiversidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, en un décimo del planeta están 3/4 de toda la biodiversidad del planeta. Y en el resto del planeta existe nada más, se reparte solamente 1/4 de toda la biodiversidad. Entonces, esos planetas son los que albergan la mayor cantidad de biodiversidad. Y son 17 más o menos. Ahora,
¿Cuáles son los países considerados megadiversos? Bueno, está Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. En África tenemos a República Democrática del Congo, Sudáfrica y Madagascar. Y en Asia tenemos a India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Y finalmente en Oceanía tenemos a Australia. Un momentito. Ya, gracias. Ok. Entonces, estos son... Un momentito, perdonen. Ok, gracias, disculpen. Bien. Entonces, estos son los países megadiversos. Ok. Y en estos países, bueno, también hay una clasificación entre los países con alto grado de diversidad cultural. Ahora, con alto grado de diversidad biológica son estos megadiversos. De alto grado de diversidad cultural son aquellos países, por tomar un parámetro, donde se hablan más de 60, 50 idiomas, ¿no? Entonces, vemos aquí que de pura diversidad cultural tenemos a Papúa Nueva Guinea, aunque también aquí lo anuncian, pero bueno, lo vamos a poner acá, ¿no? A Nigeria y Camerún, de alto grado de diversidad biológica, bueno, este debería ir acá más bien, pero bueno, me imagino que Papúa es un poquito menos, por eso lo pusieron aquí. Bueno, de alto grado de diversidad biológica está Colombia, China, Perú, Malasia, Ecuador y Madagascar. Y luego tenemos estos países que, además de tener alto grado de diversidad cultural, también tienen alto grado de diversidad biológica, que son Indonesia, India, Australia, México, Brasil y la República Democrática del Congo. Entonces, contemos, ¿no? 3, aquí hay 6. 3, aquí también hay 6. Y aquí hay 4. Como les decía, como son varios parámetros, algunos consideran que son 17, otros consideran que son 12, etcétera, ¿no? Pero bueno, en resumen, para decirlo de alguna manera, son los que tienen mayor cantidad de diversidad cultural. Perdón, biológica y cultural. Bueno, ahora, podemos ver aquí un buen patrón. Bien, si nos damos cuenta, muchos países, incluyendo a Papúa Nueva Guinea, que tienen un grado alto de diversidad biológica, también tienen un grado alto de diversidad cultural. Son pocos los que solamente tienen un alto grado de diversidad cultural y pues son un poco más que los de diversidad cultural, pero un poco menos que los de diversidad biológica, biológica y cultural, los que solo tienen diversidad biológica. Ok, bueno, bien. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque se sabe que en los lugares, ahorita vamos a ver, pero en los lugares en donde hay una alta diversidad biológica, se presta a que haya mucha más diversidad cultural también. Se diversifican las formas de vida de los seres humanos por las opciones que tienen para existir o que han tenido a lo largo del tiempo para existir. Y a su vez, al existir en esos lugares, como les había comentado, hay una gran influencia sobre la diversidad biológica en estos lugares y entonces se multiplica todavía más la biodiversidad. Bien, entonces México entra en una parte donde tiene una gran cantidad
de biodiversidad, pero además hay una gran cantidad de diversidad cultural. Ok. Bien. Ahora, aquí en México, ¿por qué decimos que es un país megadiverso? Bueno, si ya dijimos que es uno de los países, de los pocos países que contienen la mayor cantidad de diversidad biológica. ¿Pero por qué? Bueno, por un lado, en México tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo. Ok, es decir, imagínense, un solo país, uno solo, de los 170 más o menos, es decir, vamos a ver cuánto es en porcentaje. Es decir, el 0.58%, que representa el 0.58%, contiene el 10% de todas las especies terrestres del planeta. O sea, imagínense, es muchísimo, ¿no? Y además, muchas de ellas son endémicas. Ahora, ¿quién me puede decir qué es endémico? ¿Qué significa endémico? ¿O qué creen que signifique ser endémico? Es originario de una región en particular. Casi no se encuentra en otras regiones. Ok, muy bien, muchas gracias. Arlet, Guille, ¿ustedes qué piensan que sea? Sí, es por ahí va, es así, muchas gracias. Es lo exclusivo que tiene una región, un país, digamos. Ok, sí, exactamente, por allá va, exacto. ¿Y Guille? Habló Arlet, perdón. ¿Quién habló? Es de un territorio, una región. Que es de un territorio o una región. Ok, muchas gracias a las tres. Muy bien, sí. Bueno, hablando de temas biológicos, como lo decían sus compañeros, básicamente, y resumiendo sus definiciones, sus conceptos, porque están muy bien, son aquellas especies que sí, son originarias de una región en particular, ya sea una montaña, un país, un estado, un ecosistema, etcétera, ¿no? Pero son originarias de esa región, ya sea grande o pequeña, en tamaño, son originarias y que además de manera natural solamente existen en ese lugar. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que los pandas son endémicos de Asia, de China. Bueno, no sé si de toda China, pero digamos que son endémicos de China. Pero pandas existen en muchos lugares del planeta, ¿no? No solo existen en China, existen en Corea. Bueno, creo que son endémicos de Asia, ¿no? Ok. Pero existen también, hay pandas seguramente en África, hay pandas en Europa, hay pandas en el norte de Asia, hay pandas en México, en Estados Unidos. Ahora, y pues México y Estados Unidos no son Asia, ¿no? Pero eso es porque el ser humano los transportó a otro lugar y hace que las condiciones de vida que tienen ahí pues dejen que, bueno, puedan existir ahí, pero de manera natural un panda no existe en México. Lo mismo con muchas de las especies en México. Puede que, por ejemplo, algunas especies de helechos, ¿no? A ver. Algunas especies de helechos
solamente existan en esta parte de México, del sureste de México. Entonces, son endémicas del sureste de México. No van a existir aquí de manera natural. Y que no sean solamente endémicas de acá, y que no solamente sean de una partecita de Chiapas, no las deja de ser endémicas. No son endémicas de esta parte de Chiapas, pero sí son endémicas de el sureste mexicano. Y obviamente van a ser endémicas de México, porque pues el sureste mexicano pertenece a México. Ahora, por ejemplo, bueno, entonces a eso se refiere. Muchas de las especies terrestres de México, de nuestro país, solamente existen en México de manera natural. Sí han ido a parar a otros muchos países, pero no de manera, por medio del ser humano solamente. Ok. Ahora, la riqueza biológica no se distribuye uniformemente en el país. A estos lugares se les llama hotspots. Ok. Ahora, o puntos calientes, ¿no? Bien. Lo mismo ocurre en todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si nosotros vamos entre la ciudad y un bosque, o bueno, más bien una selva, un bosque tropical, obviamente va a haber mucha más biodiversidad en el bosque tropical que en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad, pues, sí existen varios tipos de organismos, muchas bacterias, muchos insectos y también humanos, pero no todos se pueden adaptar a esas condiciones. No todos pueden existir en esas condiciones. En cambio, en un bosque tropical hay muchas más posibilidades para que más especies puedan existir ahí. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero también con esto, ¿sale? Y bueno, lo mismo ocurre con México. Bueno, primero con el planeta, ¿no? Como vemos aquí, no en todas partes pues hay una gran cantidad de biodiversidad. Hay algunas que se reúnen solamente aquí, otras por acá, otras por acá, otras por acá, otras por aquí, así, otras por aquí, bueno no, pero por acá, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no en todo el planeta hay condiciones que favorezcan que vivan más especies. Son poquitos los lugares. Bien. Ahora, la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad. El futuro y economía local de estas comunidades están directamente vinculados al uso sostenible de los recursos biológicos. ¿Por qué? Bueno, recordemos que entre más cerca esté uno de las cosas, pues le afecta más directamente o más de manera inmediata. Claro que la gente que esté más lejos le va a afectar en algún momento lo que pase con el ecosistema, pero puede que le afecte un poco más lento, un poco no tan de inmediato. Pero las personas que vivimos al lado del bosque, vamos a ser las primeras que nos vamos a quedar sin agua, que vamos a empezar a sufrir más cambios de temperatura, entre otras cosas, que vamos a tener que dejar de tener agua para los cultivos, que vamos a dejar de tener madera para transformarla, entre otras cosas. Bien. Permítanme, jóvenes, necesito salir un momentito, unos 4 minutos y ya regreso, ¿sale? Mientras pueden estirarse un poco, tomar un poquito de agua, vayan por una manzana, en lo que terminamos la clase. Permítanme,
Ya regreso. Ya, muchas gracias por su paciencia, jóvenes. Ok, ya regresé. Bueno, espero que ahorita regrese Arlet. Nada más les escribo. Ok. Bien, entonces, México es considerado el cuarto país megadiverso. A veces un poquito menos, a veces un poquito más, dependiendo de los parámetros, la fecha y quién lo diga, ¿sale? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a veces se consideran unas especies, a veces no, se han descubierto nuevas y han desaparecido lamentablemente otras, ¿no? Entonces, estamos más o menos en el cuarto lugar. Imagínense. No estamos en el 10º ni en el 8º, estamos en el cuarto lugar. Bien, bueno, ¿qué lugares ocupa México en cuanto a biodiversidad? Bueno, en biodiversidad total, el primero es Brasil, de ahí sigue Colombia, luego China, después Indonesia y luego llega México, ¿no? Seguido de Venezuela, Ecuador, Perú, Australia, Madagascar y el Congo. Ok. Ahora, en cuanto a plantas vasculares, México ocupa el 5º lugar más o menos. Se conocen alrededor de 21 a 23 o más de 23,000 especies de plantas vasculares. Ok. De plantas vasculares. Ahora, en cuanto a mamíferos, ocupamos el 3er lugar. Alrededor de unos 564 especies. En cuanto a aves, ocupamos el 11º lugar. Entre unas 1123, 1150 especies. De reptiles somos el 2º lugar. Bueno, creo que todavía somos el 2º lugar. Como les digo, lamentablemente ya se han extinto muchísimas especies. Pero bueno, son 864 especies alrededor de esto. Y de anfibios son 376. Ocupamos más o menos el 5º lugar. Aunque, como les decía, lamentablemente muchas especies de anfibios en la última década han desaparecido bastante. Bien. Ahora, en cuanto a los países megadiversos con mayor número y endemismo de plantas. Yo hace rato hablaba de las vasculares. Estas son aquellas plantas un poco más desarrolladas que tienen xilema y floema, ¿no? Es decir, básicamente que tienen venas de planta. Son un poquito más, tienen partes un poco más específicas y y son más capaces de perdurar más en el tiempo, ¿no? Resumiéndolo. Es decir, no son hierbas que nada más existen pues anualmente. Necesitan de condiciones un poquito más específicas para existir en el momento. Es decir, más formación de suelo, agua un poco más fluyente, o bueno, capacidad de poder almacenar esta agua. Duran más, como algunos árboles, etcétera, ¿no? A eso se refiere de plantas vasculares. Pero no todas las plantas son vasculares. Hay muchas herbáceas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hablando de plantas,
en especies de plantas, ya sea especies generalmente o las que solamente existen en México, es uno de los que tienen más, ¿no? En cuanto a número de especies, ocupamos el cuarto lugar en plantas, no solo vasculares, en plantas, con alrededor de unas 30,000 plantas. Aquí nos dice que son 21 a 23 de plantas vasculares, pero ya hablando de todas, somos el cuarto lugar, con unas 30,000. Y ahora, en cuanto a especies que solamente existen en México, bueno, pasamos al sexto lugar. Pero aún así son bastantes. Y son más o menos unas 14,000 plantas. Es decir, imagínense, casi la mitad o alrededor de la mitad de las plantas que existen en México solamente existen en México. Para entender la magnitud de cantidad de especies que tenemos, ¿no? Bien. Nuevamente aquí vemos un pequeño mapa de la biodiversidad global de especies de plantas vasculares, en cuanto a la cantidad de especies de plantas vasculares que hay en nuestro planeta. Bien, entonces aquí vemos varios colores, ¿no? Bueno, aquí es en cuanto a temperaturas, pero aquí vemos, ¿no? En un casi blanco son lugares en donde hay menos de 100 especies. Vemos aquí, vemos acá, aquí también. Poquitos lugares. Aquí también, etcétera, ¿no? Luego tenemos lugares en donde hay de unas 100 a 200, imagínense, 100 a 200 especies. Por aquí, por acá, por aquí, etcétera, ¿no? Si nos damos cuenta, bueno, ahorita, luego tenemos lugares, bueno, no, aquí no es, donde van de 200 a 500 especies, perdón, es esta acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, ¿no? Y si nos damos cuenta, estas que tienen muy poquitas son lugares donde hace mucho frío, cerca de los polos, más lejos del Ecuador, o lugares donde se sabe que son grandes desiertos. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Aunque también nos podemos dar cuenta que a pesar de que aquí se conoce que hay un desierto, no es una que tenga tan poquitas plantas. Nos pasamos de las 500 hasta lo mínimo que tiene aquí en México, en la parte más desértica, son de 1000 a 1500 especies de plantas vasculares, imagínense. Y lo mínimo que tiene en plantas vasculares México es, si nos damos cuenta, este color claro, verde claro, aquí por la península, que son de 500 a 1000 especies, ¿sí? Nos vamos a acercar un poquito más. Aquí, en esta partecita de Baja California y en esta partecita de la península. Y también aquí, cerca de Estados Unidos, ¿no? Bien, ok. Pero de ahí ya hay otros colores más diversos, ¿no? Llegamos a ver lugares que tienen entre 1500 y 2000 plantas. Aquí en el desierto. Bueno, allá en el desierto. Entre 2000 y 3000. También ahí por donde está el matorral. Luego pasamos por el centro de México, donde hay más o menos de 3000 a 4000 plantas. En esta zona. Y luego pasamos a los lugares donde hay muchísimas especies. De entre 4000 y 4500, que nos damos cuenta que es mayormente en esta parte sur. Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Si no me equivoco. Y estas zonas no son muchas, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos aquí una zona parecida, aquí otra, y aquí otra, ¿no? Ahora, de los lugares que hay muchas más especies, pues bueno, sí son algunos
pues contadas con la mano. Y si nos damos cuenta, son lugares que parecen ser muy tropicales, ¿no? Cerca del Ecuador, o cerca del mar, ¿no? Aquí también otra, y ya. Están muy cerca de donde hay agua, hay mayor cantidad de agua, y están muy cerca de una temperatura más tropical. Si nos damos cuenta, estas zonas son mayores a 27 o 29 grados, ¿no? Todas estas zonas. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver un poquito también más adelante, pero, pues bueno, sí depende mucho de la temperatura del clima que haya en un lugar para que haya más especies o haya menos especies. ¿Por qué? Bueno, muchas especies estamos... las temperaturas altas, pero no tan altas, favorecen procesos bioquímicos de los seres vivos. Entonces, si hay más especies que pueden... Bueno, si las especies tienen más fácil para existir mediante sus procesos de seres vivos por la temperatura, pues es más fácil que en un lugar cálido existan más especies que en un lugar frío. En los lugares fríos no todas las especies van a poder estar ahí. Tienen que haber evolucionado para aceptar temperaturas un poco más frías, y poder existir ahí. Los procesos son un poco más lentos y tienen que adecuarse a ello, los procesos bioquímicos del cuerpo de los organismos, o tienen que utilizar más energía para llevar a cabo esos procesos. Entonces, por eso no hay tantas especies ahí. Y bueno, ¿por qué ponemos a este mapa de plantas vasculares? Bueno, ahorita vamos a ver, pero nos vamos dando cuenta de un patroncito, ¿no? De un patrón un poco curioso. Las partes que tienen mayor biodiversidad son estas, ¿no? O bueno, por aquí. Aquí no hay tanta, aquí no hay tanta, aquí tampoco hay tanta. Y si nos damos cuenta, son puntos, o en el Ecuador, o están, un poco arriba del Ecuador, pero no tan arriba como cerca de los polos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí está nuestro Ecuador, más o menos. Y vemos que los países van por estos lugares. Claro que hay otros que sí se salen de esa marca, pero ahorita vamos a ver. Son excepciones, ¿no? Bien, porque además en estos puntitos son como nos señalan la capital, más o menos. Bueno, no la capital, pero es por señalar un punto, ¿no? No nos pone la frontera, ¿no? Ok, y recordemos que en el país hay puntos donde hay mayor biodiversidad que en otros. Es decir, obviamente que hay más biodiversidad que acá, y en esta parte también, que aquí arriba. Pero no por eso México deja de ser un país en su totalidad mega diverso. Solamente que hay lugares en donde hay más, ¿no? Ok. Bien. En cuanto al porcentaje de especies de plantas endémicas en México, tenemos que a estas 4, ¿no? Tenemos a las nolináceas, las cactáceas, las pináceas y las agaváceas. Ok, entonces,
Las noniliáceas, ay, perdón. Las noniliáceas son estas plantas como rosetófilos, como con forma de roseta, ¿sí? Es decir, vamos a ver si tengo aquí una imagen más nítida. Como las suculentas o echeverías, así, este tipo. No tanto como las suculentas. Sí son plantas que son más de lugares calientes. A ver, permítanme. Pero las suculentas son un poquito más, más carnositas, por decirlo así. Son aquellas que, si nos damos cuenta, tienen así como un centro y tienen un montón de espinitas, hojas con espinas saliendo de ahí, que tienen, les digo, nombre de roseta, digo forma de roseta. ¿Cuál les digo? ¿Las suculentas o cuáles? Había dicho otro tipo de planta. ¿Lo pueden mencionar otra vez, por favor? Echeverías, ¿no? Perdón, es que no funcionaba mi micrófono. Sí, echeverías. Sí, no se preocupe. Sí son plantas que pues soportan más el calor, por ejemplo, que necesitan poca agua, pero sí tienen un poquito de diferencia, ¿no? Estas son como más, menos carnositas, ¿no? Pero sí ambas viven en lugares bastante secos y cálidos. Bien, bueno, de estas que son como rosetitas, que tampoco son cactus, del 100% de las especies que existen en México, el 65%, es decir, más de la mitad, son endémicas de México, solamente existen en México. Ahora, de las de las cactáceas, donde ya entran las echeverías, como dice usted, las suculentas, que ya son de hoja más carnosa o ya es solo el tallo carnoso. El 79%, casi 80% son endémicas de México. Imagínense, son muchísimas, ¿no? Tenemos aquí nuestros nopales, cactus, otros cactus. Bueno, aquí no están las... Así, aquí están algunas suculentas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un viejito, o el que le conocen como viejito, entre otras, ¿no? Ahora, entre las pináceas, es decir, aquellas plantas que pues son pinos, y que se reproducen por coníferas, es decir, su reproducción es mediante conos, su fruto es seco, y sus semillas se encuentran entre estas aperturas de la piña. Las endémicas son el 44%, es decir, un poco menos de la mitad de las que existen en nuestro planeta. Y que solamente, perdón, de las que tiene, solamente son de México, ¿no? Y pues bueno, aquí podemos ver un poquito de lejos una pequeña infografía, no se puede ver muy bien porque, bueno, por el tamaño de la imagen, donde vemos distintos tipos de piñas, ¿no? Tenemos chiquitas, pequeñas, no parecen ni piñas, además hay piñas macho y hembra, es decir, unos tienen las partes espermáticas y otras las de ovario, de óvulo, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas muy grandes, otras pequeñas, otras más largas, otras con una pequeña cuñita, otras que no, etcétera, etcétera. Pero todas son pinos, ¿no? Y luego tenemos las agaváceas,
que pues bueno, entran entre estas plantas que necesitan poca agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí los ponemos porque también nos han llevado a que tengamos una gran variedad de mezcales y entre otras cosas, ¿no? De bebidas. Y pues bueno, si vemos aquí, el 67% de las plantas de las agaváceas existen solamente en México. Y vemos aquí repartidos más o menos cómo están las agaváceas en nuestro país. Si nos damos cuenta, no están en lugares tan secos como aquí, pero sí en lugares bastante secos y cálidos, ¿no? Pero no solamente ahí, también se encuentran agaváceas en lugares más tropicales, cálidos y húmedos o más fríos. Entonces, pues bueno, esto da pie a muchos tipos de agave. Vemos aquí, incluso tiene un pequeño tronco. Y bueno, nada más para que veamos de manera superficial la cantidad de plantas endémicas que tenemos en México. Ahora, en cuanto a mayor diversidad de reptiles, anfibios y en general animales vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, ocupamos más o menos entre el cuarto y el tercer lugar, dependiendo de si es por número de especies o por número de especies endémicas, ¿no? Y entonces vemos, si los juntamos a todos en una misma, pues vemos que estamos en el cuarto lugar. Aquí arribita, pues veíamos que es un poquito diferente, tercero, onceavo, segundo y quinto. Pero ya si hacemos un promedio, pues estamos en el cuarto, por debajo de Colombia, Brasil, Indonesia y Australia. Por animales vertebrados nos referimos a todos aquellos que tienen columna vertebral. Y ahí, pues como les decía, entran reptiles como esta, lagartija, aves como este pajarito azul, anfibios como el ajolote mexicano, el ambistoma mexicano, y mamíferos. También recordemos, el ambistoma mexicano, el ajolote mexicano, no es el único tipo de ajolote o salamandra que existe en México. Sí es únicamente endémico de el canal de Xochimilco, pero hay más ajolotes en nuestro país. Que de todos modos también son bastante escasos, ¿no? Y los ajolotes son reptiles, anfibios, que son salamandras, que simplemente no terminaron de desarrollarse, por decirlo de alguna manera, y siguen teniendo como una fase como de joven. Por ejemplo, generalmente las salamandras, así como las ranas, ponen huevos. Luego hay renacuajos, van desarrollando unas branquias, luego van desarrollando sus patitas y después estas branquias se disminuyen. Aquí tienen que estar todo el tiempo en el agua, pueden ir saliendo un poquito, aquí ya un poquito más, y aquí también ya pueden estar más en la tierra. Que puedan estar en la tierra no significa que no necesiten humedad. Siempre necesitan humedad porque al igual que las ranas, al igual que las ranas, ellos respiran mediante su piel. A ver aquí. Es una cecilia, que parece una serpiente, parece una lombriz, pero no es ninguna de las dos. Es un animal vertebrado. Las lombrices no son vertebradas. Esta sí tiene columna vertebral. Pero a la vez no es una serpiente. Su piel es rugosa.
perdón, la de los reptiles es rugosa, es seca, y la de los reptiles todo el tiempo tiene que ser húmeda, porque los anfibios respiran mediante las branquias y su piel. Cuando tienen branquias y también piel, y cuando ya no tienen branquias, pues solo por su piel. Entonces ellos se mantienen todo el tiempo respirando por ella, necesitan esa humedad para que pueda haber intercambio de gases, y por eso también al tener este tipo de respiración son mucho más sensibles y se extinguen mucho más fácil cuando hay niveles de contaminación, calor, entre otras cosas, en el ambiente. Y cuando están desequilibrados, ¿no? Ok. Ahora, en México, ninguna salamandra es venenosa. Ninguna. Ningún anfibio es venenoso. Tampoco es para que se lo coman, o bueno, mortal para el ser humano. No es para que se lo coman, no tampoco. Pero a pesar y a diferencia de los colores que presentan algunas ranas, esta sí es venenosa, pero no vive en México. Y que los sapos sí segregan algunas cosas que son irritantes, no venenosos, pero no, siempre y cuando no se los coma uno, no nos morimos, pero sí pueden irritar la piel, ¿no? Bueno, en México no hay anfibios venenosos. Esta no es de México. Esta sí es una de las de México, me parece. Etcétera, ¿no? Y todas nuestras salamandras, ninguna es venenosa, a pesar de sus colores. Entonces, si se encuentran uno así, no es venenosa. Ahora, yendo a los ajolotes, perdón, son de este tipo de animales, solamente que ellos no llegan perdón, hasta esta forma adulta. Llegan a ser adultos, pero solo llegan a esta forma. Siguen con sus con sus agallas, y siguen necesitando estar todo el tiempo dentro del agua. Este es un poquito más. Ok. También es importante que si nos encontramos con una, no lo toquemos con la mano desnuda. ¿Por qué? Porque muchas veces las propias grasitas que nosotros segregamos por nuestra piel, pueden hacerle daño. O incluso si traemos crema es mucho peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no se necesitan agarrar, no se agarran, ¿no? Otro dato interesante de ellos es que, bueno, en la cola, así como las lagartijas, pueden perderla si lo necesitan, pero eso no significa que no les haga daño. La van a regenerar, es posible que la regeneren, pero aquí guardan una gran cantidad de energía, que en casos de que no haya mucho alimento, con esta pueden sobrevivir. Así como nosotros guardamos grasita en otras partes de nuestro cuerpo, para que tal vez algún día no tengamos que comer y nuestro cuerpo sobreviva, lo mismo pasa con ellos, solamente que lo guardan en la cola. Bien. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí, hasta esta parte. Ay, ¿dónde está? Ah, no, ya sé. Acerca de la biodiversidad de los vertebrados. Y vamos a continuar en la siguiente clase con ello. Y vamos a ver después por qué decimos que México es un país megadiverso. Entonces yo les pido que piensen, no lo busquen, o bueno, si quieren buscarlo adelante, pero es más que nada un trabajo de reflexión en donde piensen por qué creen que México es un país megadiverso. ¿Creen que haga que México es un país, sea un país megadiverso?
¿Por qué? Bueno, una cosa es decir por qué lo decimos, ¿no? Bueno, perdón, aquí decimos que porque tiene muchas especies, ¿no? Ya dijimos que hace un país muy diverso. Pero ¿qué razones, qué cosas en el planeta, qué cosas suceden en México que hagan que haya tantas especies reunidas en un solo punto? Puede ser porque a los animales les gusta mucho estar ahí y a las plantas también, o porque nosotros dejamos que estén ahí, o porque muchos migraron a México, muchos animales hace muchísimos años migraron a México, el tamaño del país, su temperatura, etcétera, ¿no? Ustedes les encargo ese trabajo de reflexión que haga en donde ustedes piensen en por qué creen que México es un país megadiverso. ¿Qué es lo que hizo que México se volviera así? Ok, y pues lo vamos a ver en las próximas clases. Ok, pues bueno, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, comentario. Adelante, Cecil. Gracias. Sí, yo tengo dudas sobre que mencionabas que hubo una actividad o algo así de un glosario, pero es que la semana pasada me desconecté porque se me acabaron los datos, ya no supe, entonces para saber si hay tareas pendientes que realizar o algo así. De glosario no. Lo que pasa es que como ahorita, al final de cada clase, generalmente les digo que piensen o busquen algunos conceptos para que participen en la siguiente clase, para trabajarlos e ir construyendo el concepto durante la clase y podamos formar pues podamos verlo entre todos. Básicamente eso, no hay un glosario por el momento, no se preocupen. Aunque sí sería importante que vayan anotando cada uno de los conceptos para que para las otras participaciones, ¿no? Y eso. Ah, ya. Adelante, Sassy. No, me equivoqué, nada más iba a decir que está bien. Sí, no se preocupe. Gracias. Bien. Ya veo que dice su compañera que ese es un trabajo de la profesora Rosario. No se preocupe. Sí, posiblemente es posible, como les digo, que el profesor Gustavo, la profesora Rosario o yo tengamos esta misma cuenta para dar clases. Como les decía, algunos compartimos las cuentas para tener clases un poquito más duraderas. No tengamos que cambiar cada hora de sesión. Entonces, nada más eso, ¿no? Puede que sí haya un poco de confusión, pero vale la pena para no tener que estar cambiando cada rato. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Arlette. Permítanme un segundito, ¿eh? Ok, no se preocupen. Bueno, pues si no hay más dudas o si surgen dudas a lo largo de esta semana, las anotan por favor y la próxima clase las vemos, ¿sale? Ok, que tengan muy buena tarde, excelente fin de semana, diviértanse en el 15, cuídense mucho también, que todo vaya bien y nos estamos comunicando, ¿sale? Muy buenas tardes, jóvenes.